Buen día a todos. Damos comienzo a la clase del día de hoy, que es la clase de laboratorio remoto de la ley de Snell. Les voy a compartir pantalla para poder comenzar. Acá estamos, esto no. Vamos a pasar acá. Bien, en la parte del campus, de la página que tenemos nosotros para trabajar con todos los contenidos, tenemos que ir a trabajos prácticos, trabajo práctico de laboratorio número 2 de la ley de Snell, que siempre para todo trabajo práctico que vamos a realizar en el laboratorio, que ustedes vayan a realizar en laboratorios durante sus cursadas en la Facu, siempre necesito leer el trabajo práctico de laboratorio antes de ingresar al laboratorio. Siempre. Leer los objetivos, porque los objetivos demarcan el transcurso de este laboratorio, ¿no? ¿Qué se pretende con este trabajo? Sí, esto de que venimos hablando del principio de la cursada, de que nosotros trabajamos con sistemas ideales, con estos modelos físicos que se obtienen a través de la observación y experimentación, ¿sí? Estos modelos físicos matemáticos que después les terminamos llamando ecuaciones y que lo que vamos a hacer en el día de hoy es realizar mediciones con un sistema real. ¿Sí? Ya que entre algo real y algo ideal siempre hay un cambio en estos modelos, no se predicen tal cual, pero que nos sirven para poder predecir estos fenómenos de la naturaleza. Sí, tenemos las diferentes herramientas que se van a utilizar, el acceso al laboratorio e importantísimo, claves para el parcial. ¿Sí? Si vamos a las consignas, en estas consignas no vamos a hacer no vamos a solicitar permiso para editar, sino que lo que podemos hacer son dos cosas, al igual que hemos hecho en el primer trabajo práctico de laboratorio, que una es descargarlo como Microsoft Word para poder trabajar o hacer una copia y que esta copia nos queda en hecha en nuestro Drive, ¿sí? Yo acá estoy haciendo. Ya tenía la copia ahí hecha, no la estaba viendo por la barra de arriba. Yo ya hice mi copia, voy a trabajar tranquilo desde acá y tenemos que ingresar a su vez al laboratorio remoto. Bien, ustedes ya leyeron todas las consignas, que era lo que yo les había pedido a ustedes, nada más que hicieran para la clase de hoy, poder leer estas consignas. Bien, mientras voy a admitir gente que acaba de llegar. Y bueno, yo ya estoy dentro del laboratorio remoto de la ley de Snell. ¿Alguien no pudo entrar anteriormente? Todos pudieron entrar, ¿no es cierto? Ok, lo voy a tomar entonces como la no respuesta común, sí. Bien, esto de acá es lo mismo que veníamos hablando, que hay que descargar una versión o lo puedo colocar directamente en Drive. ¿Sí? Creándome una copia, nunca pedir permiso para editar. Y tenemos una introducción donde habla que la física es una ciencia natural, que nos explica, nos ayuda a poder entender la naturaleza, que a través, como había comentado antes, haciendo observaciones, mediciones, podemos generar estos modelos que nos permiten predecir diferentes situaciones, ¿sí? Y vamos a trabajar nosotros en el día de hoy con la refracción de la luz y acá tenemos una imagen de lo que vamos a ver en el laboratorio remoto. Vamos a tener un disco óptico que es de 360 grados, es una especie de transportador, ¿sí? Pero doble, que va desde el cero a la vuelta completa 360 grados. Va a haber un rayo de luz, un rayo láser que incide contra un objeto. ¿Sí? Que este objeto, esta sustancia, va a tener un cierto índice de refracción y el rayo de luz se va a refractar. ¿Qué es la refracción? Ya hemos visto que es el cambio de dirección que va a tener este rayo de luz
debido a la densidad de este material y se va a desviar porque va a cambiar su velocidad. Entonces podemos utilizar nosotros en este laboratorio remoto tres sustancias para poder medir. Vamos a poder usar acrílico, agua o aceite. Y que el rayo incida desde el aire hacia ese material o desde ese material hacia el aire. Tenemos las dos. ¿Sí? Que el rayo vaya de un n menor a un n mayor o que vaya de un n mayor hacia un n menor. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver el ángulo de incidencia que nos va a marcar con la superficie, en este caso sería este, y el ángulo refractado. ¿Sí? Al revés, en este de acá es el rayo incidente y acá tenemos el rayo refractado. Bien, lo que tenemos que hacer nosotros es elegir un material. Yo, por ejemplo, voy a elegir acrílico. Tenemos tres materiales para poder elegir: acrílico, aceite o agua, y poder medir. ¿Qué vamos a medir nosotros? Ángulos de incidencia y el ángulo de refracción. Por ejemplo, me voy a la ley de Snell, donde tenemos la descripción, tenemos el video que nos explica qué es lo que está sucediendo en este laboratorio remoto, tenemos el emisor de láser, que puede incidir con cierto ángulo y ver cómo este rayo se refracta en estas diferentes lentes, ¿sí? De diferentes materiales. Entonces, vamos a empezar la configuración con normal en vez de invertido, o sea que va desde el aire a ese medio que voy a elegir, que podemos elegir entre acrílico, agua y aceite. Yo lo tengo como predictivo, en realidad figura el primero, acrílico. Yo lo voy a dejar acá. Ustedes pueden trabajar con agua, pueden trabajar con aceite. Así entre todos después podemos sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, comenzamos la medición. Fíjense que con el ángulo de incidencia el rayo no se refracta, sigue de largo, pero cuando nosotros cambiamos el ángulo de incidencia, que en este caso el ángulo siguiente es de 10 grados, porque va de 10 en 10, podemos observar en dos vistas distintas, una vista desde arriba, una vista cenital y una vista de costado, podemos ver cómo el rayo se refracta. Entonces, para ayudarme a mí a completar esta tabla, o al menos el primer renglón de esta tabla, y que después ustedes completen el resto con los diferentes materiales. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Ahí el sistema me dice 10 grados. Cuéntenme ustedes, ayúdenme. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? El ángulo con el cual incide este rayo láser. Vamos, ayúdenme, pues si no voy a estar acá. Un poquito más, 11, ponele. 11. Bueno, Luca, bien, 11. Acá tenemos el 10, el 11, 12, 13, 14, 15. ¿Alguien opina algo distinto? Luca nos dice 11. El sistema nos dice 10. 11, 12, no tengo los lentes, creo que 12. Bueno, no tengo los lentes, está bien, entre 11, 12. Es raro, ¿no? O tenemos un valor que decimos es exacto este valor. No, debería ser un valor ponderado tal vez. Bien, Camila, ¿cómo sería ese valor ponderado? ¿Cómo haríamos? Contanos, ¿qué podríamos Eh, hacer? es valores que están ahí, dividirlos entre la cantidad. Bueno, podríamos decir que está en un intervalo entre 10 y 12. O sea, también coincidimos con lo que estaba diciendo Luca. Entonces, ¿cómo escribimos ese 10 y 11? Podemos decir nosotros que está entre 10 y 12, ¿no es cierto? Podríamos poner 11, no hace falta ponerle grados porque ya está acá arriba, pero claro, hay una incertidumbre porque está en un rango que está uno por arriba del 11 o uno por debajo del 11, ¿no es cierto? Está entre, acá, este es. Esperen que esto lo voy a borrar. Ahí va.
lo voy a sacar entre acá estamos. Esperen. Bueno, ahí está. Bien. Está entre 10 y 12. Entonces lo que podemos hacer es colocar el número 11 y que sea uno por arriba o uno por debajo, ¿no? Para poder tomar todo ese rango de valores. O sea que hay una incertidumbre de un grado. Puede ser estos 11, un grado más, 12 o u 11, un grado menos, 10 grados. ¿Se acuerdan esto de la incertidumbre o incerteza que lo trabajamos también en el laboratorio remoto en el primero? ¿Qué era esto de la incertidumbre o incerteza? Era por el instrumento de medición. Está relacionado, bien Josefina creo que fue la que habló, por el instrumento de medición, ¿no es cierto? Que todo instrumento de medición conlleva una incertidumbre o una incerteza. Y en este caso también está relacionado con el instrumento de medición y además por el grosor del rayo. ¿No? No es lo mismo cuando estamos nosotros haciendo una o medición o queremos hacer un dibujo y queremos que el largo de, no sé, de una mesa tenga 10 centímetros y no es lo mismo marcar los 10 centímetros con un lápiz, marcarlo con una fibra o con un fibrón, ¿no es cierto? También acá está pasando esto por el rayo. El rayo tiene cierta anchura, este rayo en particular, y más con la imagen, tiene una cierta anchura que nos genera, además del instrumento de medición, por lo que estamos observando, cierta incerteza. Muy bien. Entonces, colocamos nosotros como ángulo de incidencia 10 grados, con una incerteza de 1 grado, y ayúdenme ustedes en esta vista cenital a ver cuál es el ángulo de refracción. ¿Cuál es el ángulo refractado? Ayúdenme ustedes, vamos. 7, más o menos. Más o menos 7 podría ser, ¿no? Acá tenemos el 5, tenemos el 6, tenemos el 7, ¿no es cierto? Y bueno, coloquemos 7, ahí, ángulo de refracción, 7 grados. ¿Y cuál es la incerteza en este caso? Lo mismo también, uno, capaz. Lo mismo también, sí, porque está el 7 acá, podría ser 6, podría ser 8, quizás podría ser 0,5, esa incerteza porque se ve un poco más angosto, pero podríamos colocar también 1 en la incertidumbre por los valores que están por arriba, más que nada, que podría llegar a ser 8, parecerse a 8 y acá 7, 6,5. Entonces, si colocamos 1, tenemos todo ese rango de valores entre 6 y 8. Excelente. Yo voy a dejar de compartir y lo que les pido ahora a ustedes es que hagan lo mismo que hice yo, accediendo al laboratorio remoto, se hagan una copia del documento o lo descarguen si es que aún no lo hicieron y que puedan completar esa tabla de valores con los ángulos desde el 10, que es el que arroja el sistema en laboratorio remoto, hasta el 80, que puedan colocar el ángulo de incidencia, el ángulo refractado y las diferentes incertidumbres con el material que ustedes elijan. Elijan cualquiera, pueden elegir acrílico, agua o aceite. ¿Sí? Les doy 5 minutos, 7 minutos para poder realizarlo. ¿Sí? Vamos, ustedes. Profe, ¿Sí? no terminé de entender lo de la incertidumbre. Bien, perfecto. Voy a compartir pantalla para que lo veamos juntos. Mientras tanto, el resto puede seguir con las mediciones, ¿sí? Registrando. Entonces, voy a cambiar el ángulo de incidencia, ¿sí? Vamos al ángulo siguiente. Va a girar y vamos a ver cuál es el ángulo de incidencia. Si vemos acá tenemos un ángulo de 20 grados, que es lo que yo le había pedido al sistema.
Y el rayo está cayendo, o sea, en el ángulo de incidencia entre estos dos valores, ¿no? Que sería, acá tenemos el 20, 21 y 22. Entonces, ¿cómo colocamos en esa tabla de valores que el rayo cae entre 20 y 22? Digo, ¿de qué manera coloco yo en una tabla de valores que el rango es de 20 a 22? Lo que puedo hacer es tomar el valor del medio, el promedio de los dos, ¿no es cierto? Hacer 22 más 22 más 20 y lo divido por 2 y tener este valor del medio, ¿no es cierto? 21. Pero claro, si yo pongo 21 no estoy contemplando el ancho de este rayo, porque podría estar por acá en 20,5, ¿sí? O en 21,5. Entonces lo que puedo hacer yo es colocar ese valor promedio del rango y decirle que, bueno, yo voy a poner que es 21, ¿sí? Lo pongo acá en mi copia, acá. Digo que son 21 grados. Pero ¿cómo le digo que puede ser 20 y que puede ser 22? Entonces puede ser uno menos o puede ser uno más. Entonces mi incertidumbre va a ser de 1 grado. Es lo que pasaba, si nos acordamos del laboratorio remoto de caídas libres y controladas, cuando hablábamos nosotros de el diámetro de las esferas. Que el diámetro por ahí de una de las esferas era 20 centímetros más o menos 1 centímetro. ¿No es cierto? 6 centímetros más o menos 1 centímetro, que esa medición estaba relacionada con el instrumento de medición. Sí que no era más o menos 1 centímetro, sino que era 0,01, si mal no recuerdo. Bueno, por ahí. Con el instrumento de medición. Lo mismo pasaba con la masa, que nos decía que tenía tantos gramos, más menos tantos gramos, porque estaba relacionado esto con el instrumento, porque el instrumento tenía una cierta incerteza, porque no me daba los valores intermedios más pequeños, ¿sí? Es como una regla, el más pequeñita, la unidad de medida más pequeña es el milímetro. Entonces voy a hacer la medición que yo haga, menos del milímetro no me mide. Entonces voy a tener una propia incerteza. Y en este caso está relacionada con el ancho de ese rayo láser. ¿Ah, estamos un poco mejor? Buenísimo. Sí, mejor. Excelente. Bien, vamos. Gracias. No, por nada. Completen la tabla de valores. Vamos, yo dejo de compartir. Luca, ¿habías levantado la mano? Sí, sí, yo sé que a esto va el experimento, pero viste que en el último se refleja. ¿Cómo, perdón, para? O sea que en la última medición se refleja el ángulo. Ojo, que hay una. Sí, está muy bien lo que decís. Hay una parte que se refracta y una parte que se Sí, refleja. eso. Las A dos. partir de los últimos dos pasa eso. Una parte sí, una parte se va a reflejar y una parte se va a refractar. Muy bien. Una parte de la energía esta que está llegando se refleja y otra parte se refracta. Está muy bien. No lo vamos a tener en cuenta nosotros esa parte de reflexión. En el día de hoy solamente vamos a tener en cuenta la refracción. Ok, ok. Muy bien, pero bien notarlo. Viste que es muy finito, pero es poco perceptible, pero si haces zoom, se nota mucho mejor, ¿no? Bien, unos minutitos más para terminar de completar esa tabla de valores. Bueno, ¿alguien quiere compartir su tabla de valores? Se van a la parte de arriba que dice cámara, micrófono, comparte y desde ahí pueden compartir su tabla de valores y todos podemos ver la tabla de valores. ¿Alguien tiene ganas de compartir? ¿Nadie? Ok, bueno, voy a compartir yo entonces. Comparto yo pantalla.
y me voy a ir a este archivo de Word que tengo guardado, donde acá tengo para el acrílico los diferentes ángulos de incidencia de cuando realicé la medición, el ángulo de refracción y las diferentes incertidumbres o incertezas. Esto es para el acrílico. Tengo los valores del agua y también tomé los valores del aceite, ¿sí? Para poder, bueno, contemplar los valores o el material que ustedes hayan elegido, ¿sí? Después este archivo, si quieren, se los comparto, se los mando vía Telegram con todos los valores, o también pueden ustedes ingresar nuevamente y tomar diferentes valores. Estos son los valores que me quedó a mí y lo que tenemos que hacer ahora es graficar. Entonces, para no spoilear nada, vengo a este archivo que tengo acá, donde lo que tenemos que hacer es graficar, marcar acá con puntos el ángulo de refracción en función del ángulo de incidencia. O sea, tomamos pares ordenados, ¿sí? Buscamos el índice de incidencia, por ejemplo, de uno de los materiales, 11 grados. Entonces, vamos a buscar 11 grados más o menos entre 10 y el 15, tiene que estar apenas un poco más del 10, y vamos también a marcar los 7 grados del ángulo de refracción. Vamos a tomar todos los puntos del ángulo de incidencia y todos los puntos del ángulo de refracción para construir una gráfica. Vamos, les doy un ratito para que puedan construirlo, lo puedan hacer directamente desde su archivo. Van a marcar, van a graficar el ángulo de refracción en el eje Y en función del ángulo de incidencia en el eje X. Van a marcar todos esos puntos para ver qué tipo de gráfico les queda. No es necesario poner los signos, Dolores. Yo lo había colocado en el mío, en el primero más menos, pero ya sabemos que cuando hablamos de una incertidumbre o incerteza siempre es estar ese signo más menos por delante. Si los colocamos, por ejemplo, cuando queremos expresar una medición, que ponemos 10 más menos 1, que lo colocamos en paréntesis y por fuera colocamos la unidad, por ejemplo, grados. ¿Sí? En este caso no es necesario. Sí, cuando colocamos la medición completa. Bien, ¿pudieron graficar? Digo, lo podían llevar, si a los más cancheros, lo podían llevar esto a GeoGebra, ¿no? Y realizar la gráfica en GeoGebra, o marcando directamente con los diferentes puntos en esa cuadrícula que ustedes tienen hecha. Entonces, voy a volver a compartir pantalla para ver cómo queda esa gráfica. Sí, como están tímidos hoy y no quieren compartir, entonces comparto yo. A mí me quedaron así las gráficas. Me quedó esto, donde en verde están representados los puntos correspondientes al material agua, y en azul y en naranja acrílico y aceite. No me acuerdo cuál era cuál, pero acrílico y aceite están ahí muy juntitos y más despegado se encuentra el agua. ¿Les quedó algo similar? Sí. Bien, excelente. Entonces, nos habla luego el texto acerca de una relación de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto leyes de los gases en el módulo 7, que también lo volvimos a utilizar en el módulo 9 en termodinámica, que con estas leyes hablábamos de que, por ejemplo, la presión y el volumen eran inversamente proporcionales, que cuando uno aumentaba al doble, el otro disminuía a la mitad?
o que con la presión y la temperatura, cuando la temperatura aumentaba el doble, la presión también aumentaba el doble. Bueno, eso es una relación de proporcionalidad, de que cuando uno aumenta en tantos valores, al doble, al triple, 4 veces, el otro aumenta también en la misma proporcionalidad, en la misma proporción, esa proporcionalidad directa. Y podríamos decir que acá ocurre algo similar, que ocurre hay una relación de proporcionalidad entre el ángulo de incidencia y el ángulo refractado. ¿Qué opinan ustedes? Y sí, se puede decir que, por decirte, a mayor ángulo de incidencia, a mayor ángulo de refracción. Eso está excelente lo que acabas de decir, Luca. Pero cuando aumenta el doble el ángulo de incidencia, ¿también aumenta al doble el ángulo de Claro, refracción? no, eso no. Bien, excelente. Entonces, no podemos decir que hay una relación de proporcionalidad, ¿sí? Si bien, chicos, fíjense los micrófonos, por favor, ¿sí? Así no se filtran. Bueno, esperen que vamos a silenciar acá. Ashley. Mira, gastando dinero, Ashley, ¿te das cuenta? Ahí va, vamos a silenciar. Ahí estamos. Y vuelvo a compartir pantalla. Entonces, claro, si bien cuando uno aumenta, como decía recién bien Luca, también aumenta el otro, pero no en la misma proporción, ¿no? Cuando uno aumenta el doble, también el otro aumenta el doble, ¿no? Entonces, no ocurre esto en el gráfico, no ocurre en todos los casos, no ocurre tampoco en todos los materiales. Entonces, ¿podemos afirmar que estas cantidades son directamente proporcionales? Y creo que ya lo respondí antes, ¿no? Habíamos dicho que no son directamente proporcionalidades. Entonces, un poco acá para redoblar la apuesta con estas preguntas, ¿no? ¿Depende del material? No, no depende del material porque yo acabo de compartir recién acá una gráfica con los 3 materiales y esto no sucede para ninguno de los 3. Para todos los ángulos medidos, tampoco. Y si consideramos las incertidumbres en las mediciones, porque por ahí pusimos 10 y tuvimos que haber puesto 11, ¿no? Por este más menos 1. Si tenemos en cuenta las incertidumbres, ¿cambia esto y hay una relación de proporcionalidad? ¿Qué opinan? Que no. Que no, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque así como, no sé, por ejemplo, las incertidumbres están contempladas en 20, también están contempladas en 40. O sea, como Bien, que sería lo mismo porque estás o sea, en el doble de uno y del otro igual estás entre el mismo rango de valores. bien, Josefina, muy bien. Y además, ¿por qué? Ya decimos que no, es rotundo ese no. Mirando un poco el valor de la incerteza. Porque es chiquita. Es chiquita, es pequeña, no cambia nada sumarle uno o restarle uno, ¿no? A cualquiera de los dos. Estamos hablando de que algo se aumenta el doble y también aumenta el doble el otro. Entonces, esta incertidumbre no nos está cambiando absolutamente nada. ¿Y cómo podríamos mejorar estas mediciones? Pregunta 4. ¿Qué modificación habría que hacer al dispositivo experimental para poder mejorarlas? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos? Que sea más finito el rayo de luz. Bien, que sea más finito el rayo de luz, perfecto. Está bien, que pueda haber también algún tipo de aumento, este, que este disco óptico que tenga mayor cantidad de mediciones, de separaciones, pero así todo, si hacemos todo esto, ¿va a mejorar mucho más a lo que estamos estudiando? ¿Es necesario tanta tecnología para poder arribar a la ley de Snell? ¿Qué creen ustedes? Que no. En este caso no, ¿no? Por más que hagamos todas estas modificaciones, mucho no va a cambiar. O sea que este dispositivo experimental, creo yo, que nos va a servir muy bien este, para los conceptos a los cuales queremos arribar. Perfecto.
Entonces, vamos a completar el siguiente cuadro con las respuestas de todos los grupos, ¿no? Es de lo que estábamos hablando recién con las gráficas que yo les mostré. No hay una relación proporcional entre el ángulo incidente y refractado según las mediciones, ¿no? Ni para el aceite, ni para el acrílico, ni para el agua. Lo vimos directamente con la gráfica que yo les mostré para que sea mucho más sencillo que tener que armar grupos de trabajo en Microsoft Teams, que a veces es un poco engorroso. Y para mejorar la clase y que no se pierdan los conceptos, cada uno lo hizo por separado tomando diferentes materiales. Vamos a la tercera parte. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? No. Entonces avanzamos. Excelente. Vamos a comparar con un modelo. ¿Sí? Tenemos acá una ecuación, esta que está acá. ¿Qué es esta ecuación? Vamos. La ley de Snell. La ley de Snell, claramente, ¿no es cierto? Que nos dice que el índice de refracción del medio donde incide este rayo por el seno del ángulo de incidencia tomado con respecto a la normal es igual al índice de refracción del medio donde se va a refractar este rayo por el seno del ángulo de refracción también tomado, medido desde la normal, ¿sí? Con respecto a la normal. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros, por ejemplo, es este índice de incidencia, ¿sí? Lo podríamos pasar dividiendo para acá. Entonces, nos queda acá, ¿no? El índice del medio de donde ingresa ese rayo, ¿sí? Lo podríamos pasar dividiendo, por ejemplo, y podríamos llamar al seno del ángulo incidente a este que está acá lo podríamos llamar Y. Y al seno del ángulo refractado lo podríamos llamar X. Podríamos llamarlos así, de forma tal que nos queda esta expresión, que dice que Y es igual al índice de refracción del medio en el cual se va a refractar, dividido el índice de refracción del medio donde incide este rayo, eso multiplicado por X. Y esto a mí ya, esta ecuación que está acá, esta forma, me trae a la cabeza una función matemática conocida. ¿Cuál? Función lineal. Una función lineal. ¿Me ayudan a escribirla? ¿Qué escribo? Y es igual a Sí. m por x más b. Bien, excelente Martina. Bien, y es igual a m de x más b. Entonces intentamos hacer una comparación entre uno y el otro. Entre este que está acá, que es el modelo físico, ¿sí? Y a esta función lineal, que es una función matemática. Entonces, y es y, ¿no? Que habíamos dicho que es el seno del ángulo de incidencia. No importa lo que dice acá arriba, centrémonos en estas dos nada más, ¿sí? Sabemos que x es x, ¿no es cierto? Acá y acá. Es la misma. Bien. ¿Y qué es entonces esto que está acá entre paréntesis? Este cociente, esta división, con respecto a la función lineal. ¿Qué es esto? ¿Qué viene a ser? La pendiente. La pendiente. Claramente es la pendiente porque es el valor que acompaña multiplicado a la x. Entonces, la pendiente, si nosotros nos hubiese quedado una función lineal o si tenemos una función lineal, la pendiente nos va a dar información acerca del cociente de la división entre el índice de refracción del medio refractado sobre el índice de refracción del medio donde incide. ¿Sí? Y el medio donde incide, ¿cuál es el índice? ¿Cuál es el medio donde incidía el rayo? ¿Qué medio material era? Para todos los casos.
¿Sólido? No, 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 no. El aire. Era el aire. Es el aire para todos los casos, ¿no? El índice de incidencia, el índice de refracción, es el aire. Para todos viajaba desde el aire hacia esos medios que teníamos nosotros, ¿no? O sea, viene desde el aire y se refracta en este medio material que, por ejemplo, en este caso es el acrílico, pero viaja desde el aire. ¿Y cuál es el índice de refracción del aire? ¿Se acuerdan? Una. Bien, 1. El n del aire es igual a 1. O sea que si yo pudiera de alguna manera obtener una función lineal, la pendiente me está dando información acerca de el índice de refracción del medio refractado, o sea, del acrílico, del agua y del aceite. Entonces, esto que estamos acá haciendo nosotros, este método se llama linealización. Vamos a intentar nosotros convertir esto que tenemos acá, esta gráfica que está acá, que no tiene nada que ver con una función lineal, en que nos quede una función lineal, donde la pendiente de esa función lineal nos va a brindar información acerca del índice de refracción de ese medio, del acrílico, del aceite y del agua. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que completemos una tabla de valores, que es lo que sigue acá. Me voy a este para no spoilear. En vez de los ángulos de refracción y ángulos de incidencia, calculemos el seno del ángulo de refracción y el seno del ángulo de incidencia. O sea, nosotros teníamos esta tabla de valores, acá, primero el ángulo de incidencia, ¿no? Que lo habíamos colocado en el eje X. Y después el ángulo de refracción que lo colocamos en el eje Y. Ahora hagamos al revés, nos está diciendo este modelo. ¿Por qué al revés? Porque nos dice que en X hay que colocar el seno del ángulo refractado, ¿sí? Hacerlo al revés. Entonces, el ángulo de refracción es 7. Entonces, voy a colocar acá abajo en la tabla el seno de 7. El valor, ¿cuánto vale el seno de 7? Y acá calcular cuánto vale el seno de 11 grados. ¿Sí? Para las dos son grados. Yo estoy poniendo acá porque no tengo la calculadora al lado mío, no la agarré. Entonces voy a calcular cuánto vale el seno de 7. A ver si alguien me ayuda con una calculadora científica. ¿Cuánto vale el seno de 7 grados? 0,12. 0,12. Bueno. ¿Y el seno de 11 grados? 0,19. 0,19. Excelente. Ahora ustedes lo que van a hacer en esta tabla que tienen abajo es colocar los senos del ángulo de refracción y el seno del ángulo de incidencia para todos los valores que ustedes tenían. Vieron que teníamos el 10, pero que era 11 para mí. Acá el 20, que podría ser 21 o 19. El valor de 30 o 31, el valor que ustedes midieron. Y lo mismo con el seno, con los ángulos de refracción, pero calculando el seno. Vamos, 5 minutos o 7 para poder completar esta tabla. El seno de 7 da 0,12, porque si no está en mi calculadora. A ver. Mira, ya me fijo. Fíjate que esté en modo DEG. El seno de 7 grados es 0,12. Fíjate en modo, Luca. Sí, la tenía mal, Claudia.
¿Estaba mal? Bien, excelente que te dieras cuenta. Recuerden que para el examen del día viernes, en modo DEG, la calculadora. Claro, el primer ángulo que puse me había dado negativo, entonces no entendía nada. Algo estaba mal, ¿no? Acá solamente es calcular nada más y como invertir la tabla de valores, ¿no es cierto? Porque teníamos incidencia en el eje X y refracción en el eje Y. Ahora los vamos a poner al revés. ¿Mm? Los colocamos al revés y además calculamos el seno de cada uno de estos ángulos. Bien, ¿avanzamos? ¿Les parece? Para eso les voy a compartir pantalla. Y vamos a ir a... Bueno, acá tengo los senos del ángulo de refracción y de incidencia para el acrílico. Están todos los datos colocados. Lo mismo para el agua y lo mismo para el aceite. ¿Sí? Completé todos. Igual es como les dije antes, este documento después se los comparto vía Telegram. Entonces, acá estoy en GeoGebra. Así me quedaron los tres modelos linealizados. Y la primera pregunta es, ¿tienden a una función lineal? Los de el azul es para uno, el verde para otro y naranja para otro. ¿Tienen pinta de función lineal? Sí. Tienen pinta, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo hice es como veía que tenían pinta de función lineal, es decirle a GeoGebra, che, GeoGebra, escúchame, a todos estos puntos A, B, C, D, hasta el H, que es una lista de puntos, ajustámelo a una función lineal, ¿sí? Como hicimos en el primer laboratorio remoto, ¿no? Y acá apareció ese ajuste de una función lineal para el caso del acrílico. Fíjense la ecuación que quedó. 1,46 x más 0,01. Yo me pregunto, a este más 0,01, ¿le doy importancia en este modelo? ¿Me brinda información acerca de algo en particular? ¿La incertidumbre será? Podría, pero pensando en función lineal, ¿qué es este 0,01? El corte en el eje Y. Bien, la ordenada al origen. Y en este modelo, nosotros teníamos la ordenada al origen, aparecía la ordenada al origen, o sea, este valor B, ¿lo hemos asociado a algo? No. 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 Entonces es lógico que se parezca a cero, ¿no? Tiende a cero porque es 0,01. ¿Sí? Esto porque, bueno, no estamos teniendo en cuenta las incertidumbres, porque si las tuviéramos en cuenta, quizás este valor se acercara más a cero. Quizás. Y además, GeoGebra me está haciendo un ajuste, está ajustando estos puntos, sí que algunos están por arriba, otros un poco por abajo, a una función lineal. Pero sí me está dando acá un valor muy concreto, 1,46 multiplicado a x. ¿Qué es este 1,46 pensando en matemáticas? La pendiente. La pendiente. Llevémoslo a la física ahora. ¿Quién era la pendiente de la función lineal? El cociente Sí. no me acuerdo el nombre, pero la n del medio Bien. de refracción sobre el aire. Exacto. El cociente, la división entre el índice de refracción del medio, que no conocemos, sobre el índice de refracción del aire, que vale 1. Entonces, en definitiva, ¿qué valor me está brindando la pendiente? El índice de refracción del medio. Bien, excelente. El índice de refracción del medio me está brindando esa información y que yo por eso después acá abajo
en la tabla de valores, acá completé que el índice de refracción para el acrílico, a ver si estábamos en el acrílico, sí, 1,46, el naranja. Vamos a ver qué pasa con los otros dos. Vamos a ver con el azul. El azul es el del agua, en este caso. Ahí está. Una función lineal hermosa. Que nos queda 1,32. Yo tengo una duda porque no me acuerdo. El día martes, cuando hicimos ejercicios, ¿cuál era el índice de refracción que hemos usado y que hemos calculado para el agua? ¿Se acuerdan? Y si no pueden chusmear ahí en sus hojas, en los ejercicios que hemos realizado. 1,33. El ¿Cómo? 1,33. 1,33. Sí, 1,33, excelente. Che, ¿se aproxima entonces en el modelo? ¿Nos sirve este modelo, lo que hicimos hoy, para poder predecir o determinar el índice de refracción del agua? Sí. Sí, porque se Re. aproxima. Se aproxima, es más, si tomáramos en cuenta las incertezas y todo, o volveríamos a hacer un montón de veces la medición. ¿Se acuerdan? En el 1 que habíamos hablado, en el TP número 1, si volvemos a medir esto muchas veces y hacemos los promedios, seguramente se va a ajustar re bien y nos va a dar 1,33. Bien. Y para el aceite, fíjense que es muy parecido al del acrílico, 1,45. Y todos pasan casi por el 0,0, ¿no? La ordenada del origen casi es 0. Entonces, esto me llevó a completar los valores medidos de un sistema real. 1,46 para el acrílico, 1,45 para el aceite y 1,32 para el agua. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá estamos? ¿Vamos bien o hay dudas? No está bien. No, bien, bien. Bien, excelente. Además, ustedes no me paran, no me cortan, yo entiendo que vamos bien, ¿no? Piensen ustedes que yo no les veo las caras a ustedes todo el tiempo, como en el aula, que cuando yo estoy explicando algo, ahí tengo un termómetro muy importante, las caras de pánico, de susto de ustedes, o la cara de vamos bien, sí, se va entendiendo y podemos resolver. ¿No? Acá no lo tengo, entonces si ustedes no me dicen nada, yo no tengo ese termómetro, que en el aula en forma presencial sí lo tengo. ¿No? Entonces dice, ¿qué significa que un material tenga un alto índice de refracción? ¿Significará que refracta más la luz o menos? ¿Cómo se interpreta eso? Entonces, para poder contestar estas preguntas, vamos a colocar los valores de refracción de los ángulos refractados para el agua, aceite y acrílico, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de 20, 40, 60 y 80. ¿Sí? Acá, como no dividimos en grupos, como dije antes, para que cada grupo tenga un valor distinto y ustedes me puedan dictar, yo me adelanté y que pueda ser un poco más dinámica la clase, coloqué cuáles eran los ángulos que me había dado a mí para el agua, para el aceite y para el acrílico. Y lo que podemos hacer entre todos es comparar, ¿no? Y preguntarnos, ¿en qué material la luz refracta más? O sea, ¿en qué material desvía más su recorrido? ¿En qué material la luz desvía más su recorrido? Por ¿En decirlo de el una agua? manera distinta. El del ¿En el agua. agua? Pensemos esto. Buena opción, en el agua. Ángulo de incidencia, 20 grados. Vamos al agua. No siguió de largo, ¿no? Si seguía de largo, me tenía que dar un valor de 20 grados el ángulo. Y me dio 15 grados. ¿Cuál es la diferencia entre 20 y 15? 5. 5 grados, excelente. Vamos al caso del aceite, que es igual al del acrílico porque a mí me dio el mismo valor. ¿Cuánto se desvió? 6,5. 6,5 grados. Entonces, este de acá también, ¿no es cierto? 6,5 grados. Se desvió más o menos que el agua.
en el acrílico Más. y en el aceite. Se desvió más, ¿no? Porque este 15, como es más grande que 13,5, nos da la impresión de que como 15 es más grande, se desvía más. Pero en realidad venía con un ángulo de 20 grados. Si no se desviaba, seguía de largo con un ángulo de 20. ¿No es cierto? Pero sin embargo, no fue de 20, fue de 15. O sea que se desvió 5 grados. Y en estos dos se desvió 6,5 grados. ¿Sí? Podríamos hacer también la comparativa con los 40. De 40 a 29, ¿cuántos grados se desvió? 11, De 40 a 29, 11 grados. ¿Y de 40 a 25 cuántos? 15, 15 grados. Entonces, ¿quiénes refractan más? ¿El agua o el acrílico y el aceite? El acrílico y el aceite. El acrílico y el aceite. O sea que el que tenga mayor índice de refracción va a refractar más la luz. ¿No? Sería como la conclusión que sacaríamos al respecto. ¿Sí? Entonces, y entre el acrílico y el aceite, ¿cuál va a refractar más? Más o menos lo mismo porque es muy chiquita la diferencia, ¿no? Es muy chiquita, bien Josefina, pero ¿cuál, si tuviéramos que ponerlos, enumerarlos, ¿cuál refractaría más? El acrílico. El acrílico. Muy bien, porque tiene 1,46. Si bien están muy cerca, no es muy poca la diferencia, como decía Josefina, hay una diferencia. Incluso la podemos ver, fíjense que hasta acá veníamos iguales y sin embargo acá por un 0,5. ¿No es cierto? Ahí lo podemos ver un poco más notoria, bueno, tampoco tanto esa diferencia, ¿sí? Entonces vamos a la quinta parte, vamos a realizar predicciones, ¿no? Habíamos hablado nosotros de un ángulo crítico, de que cuando un rayo va desde un n mayor a un n menor, que iba a aparecer un ángulo en el cual el rayo se iba a refractar a 90 grados, o sea, paralelo a la interfaz, y que si nosotros nos pasábamos de ese ángulo límite o ángulo crítico, el rayo no se iba a refractar e iba a haber una reflexión total interna. Entonces, bueno, como se ve acá, entonces vamos a nosotros a buscar ese ángulo límite o ángulo crítico para estos diferentes materiales. Vamos a verlo primero en el laboratorio remoto. Vamos a verlo primero acá en el laboratorio remoto. Yo voy a hacer uno con ustedes, ¿sí? Donde acá tenemos que ir al revés. No desde un n menor desde el aire hacia el acrílico, sino desde el acrílico hacia el aire. ¿Se acuerdan que este ángulo límite o crítico aparecía cuando el rayo va desde un índice de refracción mayor a uno menor? ¿Sí? Que es más, habíamos hablado, ¿se acuerdan? De esta regla mnemotécnica que yo creé, que se me ocurrió para poder ver si el ángulo se acercaba o se alejaba de la normal. Bueno, vamos a ver esto. Estamos yendo acá desde el acrílico hacia el aire. ¿Sí? Fíjense que si lo hacemos incidir con un ángulo de 10 grados, ¿sí? Que acá nos dice 10 grados, lo podemos ver acá, son más o menos 11, por ahí. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Acá, más o menos. 15. 15. 15. ¿Se alejó o se acercó a la normal? Se alejó. Se Se aleja. alejó, ¿no es cierto? Es lo que decíamos en clase nosotros. Cuando va de un n mayor a un n menor, el rayo se aleja de la normal. Probemos con 20 grados. A ver qué pasa. ¿Cliqué o no cliqué? A ver. No, se ve que vamos
a volver, vamos a reiniciarlo, ¿sí? Bueno, que ahí se perdió la conexión, no importa, vamos de vuelta. ¿Sí? Hay que tener paciencia. Volvemos otra vez, empezamos a configurar, lo ponemos invertido, que vaya al revés ahora. Comenzamos la medición otra vez, en 0 grados sigue de largo, ya lo habíamos charlado. Los 10 grados se refleja aproximadamente con un ángulo de 15 grados, ¿no? Alejándose de la normal. Si el ángulo es de 20 grados, fíjense que aproximadamente 31 o 32 grados es el índice de refracción, el índice no, perdón, el ángulo de refracción. Si pasamos a un ángulo de 30 grados, fíjense cómo se refracta y se aleja mucho más de la normal este rayo, ¿no es cierto? Pasemos ahora a los 40 grados. Fíjense que el ángulo de refracción es de 73, 70 y monedas. Fíjense que también, como decía Luca, en el caso anterior, aparece acá también una parte de esta energía se refleja. ¿Lo ven? Una parte, la mayor parte se refracta, lo vemos bastante nítido, y una parte muy pequeña de esa energía también se refleja. O sea que esta lente actuó en una parte, en parte, como un espejo, ¿no es cierto? Fíjense que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿no? 40K, 40K aproximadamente. Nos pasamos de los 40 grados. Che, ¿qué pasó acá? Es más, lo estoy viendo acá, en esta vista, y se refracta el rayo. Y lo veo igual acá. ¿Se refracta? No, se No. refleja. No, no se refracta, ¿no? Se refleja completamente. Incluso fíjense la intensidad del rayo, ¿no? Que antes, en el ángulo anterior, acá era muy poquito, muy tenue, 40 grados, y la mayoría estaba acá en los 70 y algo, y de repente acá no se refracta, no veo nada, siquiera algo tenue, y veo que se refleja completamente. O sea que, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué pasa entre 40 grados y 50 grados? Es el ángulo límite. Está el ángulo límite o el ángulo crítico. Fíjense que no puedo ir de uno en uno para ver qué pasa en 41, en 42, en 43, pero sé que entre 40 grados y 50 grados se va a encontrar el ángulo límite o crítico para el acrílico. Fíjense que si sigo aumentando, ¿no? Si me voy a 60 grados, pasa lo mismo, se refleja internamente. Si vamos a 70 grados, se refleja internamente, y pasa exactamente lo mismo con un ángulo de 80 grados. Entonces, les pido yo a ustedes ahora que ingresen y que prueben también y que me digan en qué rango de valores se encuentra el ángulo límite o crítico para el aceite y para el agua. Dejo de compartir. Vayan ustedes y prueben, tomen el aceite o tomen el agua, el que quieran, el que hayan utilizado anteriormente, para que me digan entre qué rango de valores se encuentra el ángulo límite o crítico para el agua y para el aceite. Bien, ¿estamos listos? ¿Pudieron obtener esos valores? ¿Entre qué rangos se produce para el aceite y para el agua? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién hizo para el aceite o para el agua? Vamos, ¿quién hizo para el agua? ¿Alguno? ¿No? ¿Para el aceite? Yo hice para el agua. Para el agua. A ver, ¿entre qué rango de valores, de ángulos, te dio, aparece el ángulo límite o crítico? Ya cuando puse 50, ahí ya se recontra fue.
Bien, o sea que podríamos decir, Florencia, que está entre 40 y 50. Sí, Bien, excelente. Igual que con el acrílico, ¿no? ¿Sucedió? sí, lo mismo. Bien, excelente. ¿Quién hizo para el aceite? El aceite es más divertido por el color que tiene, ¿no? En el laboratorio remoto. Yo hice el del aceite. Bien, ¿y te dio entre cuánto? También cuando apreté 50 ya se reflejó, o sea que entre 50 y 40 también. Bien, excelente Martina. Aparece el ángulo límite crítico entre 40 grados y 50 grados. Bueno, a ver, vamos a ver si era lo esperable. Digo, porque en la práctica vimos esos valores. Usemos el modelo, como hemos hecho en clase, para poder determinar entre qué rango, qué valor nos tendría que dar ese ángulo límite o crítico. ¿Se acuerdan? Vamos de vuelta a la ley de Snell. N de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual al N refractado por el seno del ángulo refractado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular ese ángulo? O sea, ¿a qué ángulo es el que tiene que incidir para que la refracción dé un ángulo límite o crítico de forma tal que se refracte en la interfaz? O sea, que tenemos nosotros los dos medios, tenemos por ejemplo agua y tenemos aire, la normal. Entonces la pregunta es, ¿con qué ángulo tiene que incidir con respecto a la normal para que refracte paralelo a la interfaz? ¿No? Entonces, para calcular este ángulo de incidencia, ¿cómo despejamos primero? Paso el índice, la incidencia dividiendo. Muy bien, ¿y después qué hacemos? Le aplicás antilogaritmo a todo. Bien, estamos cerca, pero era el anti, ¿cuál sería? O en realidad la inversa de qué El función. anticena. El anticena. Ahí va, el seno a la -1, ¿no? O shift seno me quedo todo junto, de esto, ¿no? Entonces ahí podemos calcular cuál es el ángulo de incidencia para el ángulo límite, cuál es el ángulo límite o crítico. Entonces, veamos este ángulo crítico. Podríamos ponerle crítico ahí, se me complicó un poco escribir hoy. El n del ángulo, el n del medio refractado, ¿cuánto vale para este caso? Pasa del agua al aire. ¿Cuánto vale? El n del aire. 1. 1. Bien, multiplicado por el seno del ángulo de refractado. ¿Cuál es el ángulo refractado acá? ¿Cuánto vale? 90. 90 grados, porque fíjense que siempre es con respecto a la normal. ¿No es cierto? Entonces es un ángulo, forma un ángulo de 90 grados. ¿Y el seno de 90 grados cuánto nos da? 1. Vale 1. O sea que siempre todo este lado que está acá nos tiene que dar 1 para el caso del ángulo límite o crítico. ¿Sí? Entonces, esperen que voy a correr un poquito esto, porque vamos a aplicar la inversa del seno a la -1 de, nos queda un 1 dividido el n de incidencia. ¿Sí? ¿Cuánto habíamos dicho que valía el del acrílico? ¿Cuál era el índice de refracción del acrílico? ¿Se acuerdan? ¿Lo notaron? ¿O lo vamos a buscar? 1,46. 1,46, excelente. Entonces ponemos 1,46. Uy, ya estoy spoileando todo. Entonces hacemos 1 dividido 1,46 igual shift seno de esa respuesta. ¿Cuánto les da? 43,23.
43,23. Ese número que acabamos de calcular utilizando el modelo, eh, ¿está contemplado dentro de la experimentación? O sea, acá ese número entre 40 y 50 grados. Sí, Sí. Sí. Ahora, bien, o sea que esto sirve re bien, ¿o no? El modelo condice con lo experimental, ¿verdad? Entonces, hagan lo mismo, pero utilizando 1,45 para el caso del aceite y 1,32, que fue el que calculamos para el agua. Háganlos ustedes, vamos, calcúlenlo, que seguramente en el examen, ya sea en el parcial o en el final, seguramente tengan que hacer algo relacionado con esto. Bien, ¿tenemos los valores? sí. Bien, ¿cuál tenemos? ¿Agua o aceite? Díganme ustedes, ¿cuál tienen y díganme de cuál era? ¿De qué medio es? Yo tengo A el mí, del aceite, El del aceite, ¿cuánto dio el del aceite? 43,60. Bien, ¿está dentro de 40 y 50? Sí. sí. Sí, es lo esperable. Bien, ¿y el del agua quién lo tiene? A mí me dio 49,25. Bueno, ¿está entre 40 y 50? Sí, Sí. A ver, entonces, fíjense que a mí el del agua, bien, como a Josefina, 49,25, el del aceite 43,6, como le dio a Martina, y el del acrílico, lo hicimos antes, 43,23. ¿Sí? Grados, ¿no? Expresados estos en grados. Entonces, dice, una vez superado el ángulo crítico, lo que se observa es una reflexión. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Una vez que superamos ese ángulo límite o crítico, ¿no? Sí, Cuando una reflexión. una reflexión, ¿no es cierto? Porque coincide el ángulo de incidencia con el reflejado. Sí, porque por eso es que vemos que es una reflexión, ¿no? O sea, tiene que coincidir el ángulo de incidencia con el ángulo reflejado para poder decir que es una reflexión. ¿Y esto pasa para todos los ángulos y para todos los materiales? sí. Sí, pasa para todos. Excelente. Y tenemos una última parte para pasar un poco todo en limpio, que en realidad lo que tendríamos que hacer, creo yo, es, bueno, hacernos las preguntas estas, ¿qué es la refracción? ¿Qué diferencia hay con la reflexión? ¿Qué significa que un material refracte más la luz? Creo que lo que tendrían que hacer ustedes es leer estas preguntas y responderlas en voz alta. No hace falta que ustedes las respondan en forma escrita. ¿Sí? Entonces, vamos a poder, es una especie de repasar acerca de lo aprendido en este trabajo práctico, preparándonos un poco para el parcial, el examen parcial del día viernes. Entonces, fíjense que nosotros estuvimos bueno, la primera parte hablamos acerca de qué es la refracción, de qué nos sirve también la refracción en la vida cotidiana, más que en la vida cotidiana, en los futuros trabajos que van a poder tener ustedes, ¿no? Hablábamos de que toda medición además tiene una cierta incertidumbre. Pudimos tomar los datos y registrar con los diferentes materiales qué pasaba con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Pudimos realizar una gráfica, vimos que no hay una relación directamente proporcional entre el ángulo de incidencia y el ángulo refractado, que esto además pasaba para todos los casos, no era que era solamente para algunos de los materiales sí y para otros no, y que si tomábamos en cuenta la incertidumbre tampoco iba a variar, tampoco íbamos a encontrar una relación de proporcionalidad directa, ¿no es cierto? Entonces, lo que intentamos
hacer después es comparar esto que estuvimos viendo experimentalmente con un modelo, este modelo que hemos trabajado en clase con ejercicios, que es el de la ley de Snell, e intentar linealizar este modelo, ¿no? De que este modelo se convierta así en una función lineal que nos va a dar información importante. ¿Qué información? Que la pendiente de esta función lineal, una vez que yo logre linealizarlo y graficar, nos va a dar información acerca del índice de refracción de ese medio, ¿no? Que esta pendiente está relacionada directamente con el índice de refracción de este medio estudiado, teniendo en cuenta que el índice de incidencia es el aire, ¿sí? Para este caso. Entonces, ¿cómo pudimos comprobar esto? Bueno, calculando los senos de los ángulos de refracción y los ángulos de incidencia y luego graficando, ¿sí? Donde teníamos las gráficas del ángulo del seno del ángulo de incidencia en función del seno del ángulo refractado. Y pudimos notar que al graficar nos quedan tres funciones lineales muy aceptables que responden a ese modelo físico-matemático y que nos brindaron información acerca del índice de refracción de estos diferentes medios. Se me ocurre además de que como bueno, yo al dar clases en física aplicada a la criminalística, que podríamos no conocer una sustancia y que no la queremos exponer a ningún químico, entonces bueno, la colocamos dentro de esos recipientes que ustedes veían que contenían aceite y agua, poder colocar esa sustancia líquida que no conozco y quizás iluminándola con un rayo láser y poder hacer lo mismo que hicimos acá, obtener el índice de refracción de esa sustancia que por ahí coincide con alguna conocida ya en la criminalística por tabla y podríamos determinar qué sustancia es sin conocer nosotros, digamos, la sustancia o sin exponerla a materiales químicos, ¿no? Por ejemplo, podría ser uno de los métodos para poder determinar o conocer cuál es esa sustancia desconocida, ¿no? Por un lado. Luego hablamos de que los materiales que refractan más la luz son aquellos que la desvían más, son aquellos que la alejan más no de la normal, sino de la trayectoria original que tenía, y que a mayor índice de refracción, este material va a refractar más la luz. Y pudimos cambiar, pudimos invertir y que en vez de que vaya de un de un índice de refracción menor a uno mayor, hacerlo al revés, que vaya de uno mayor a uno menor, y encontramos que aparece un ángulo límite o crítico, donde a partir de ese ángulo límite o crítico ocurre una reflexión total interna, donde el rayo no se refracta, sino que se va a reflejar totalmente. Y a través de este modelo pudimos calcular el índice de refracción para estos medios que estuvimos estudiando en el laboratorio remoto con el agua, el aceite y el acrílico. ¿Sí? Bien. Entonces, con todo esto que estuvimos charlando, que fuimos haciendo paso a paso con la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte, es donde nos surgen este sustento para luego poder responder esa pregunta o ese ejercicio que nos va a tocar tanto en el parcial o quizás en el día del examen final. Entonces lo que yo les sugiero ahora, bueno, yo estuve grabando la clase del día de hoy, que vuelvan, que bueno, desayunen algo, si todavía no desayunaron, tomen unos mates, despejen la cabeza, almuercen y que en la tarde del día de hoy vuelvan a repasar estos conceptos, ¿sí? Así como repasamos
Ustedes estuvieron repasando ya los diferentes módulos, 8, 9, 10, ¿sí? Para ir preparándose para el examen parcial. Hemos hablado que los exámenes se preparan, no es que repaso el día anterior o 2 días antes, sino que voy repasando con tiempo. Que puedan repasar los conceptos estudiados, vistos en el día de hoy, que también son los conceptos que estuvimos viendo el día martes. ¿No es cierto? No es que hicimos algo totalmente novedoso, sino que a través de la experimentación pudimos quizás formalizar o construir mejor el conocimiento. Yo seguramente en el transcurso del día de mañana estaré editando un poco esta clase para cargarla en YouTube y pasarla a ustedes luego por Telegram el enlace para que si les queda, che, esto para cómo era que habíamos hecho, que puedan repasarla también. Y bueno, y estar bien preparados para el examen del día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan para hacer del laboratorio remoto? Después corto la grabación y vamos a otros temas. Del laboratorio remoto, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Pulgar para arriba con la clase de hoy? Excelente, bien esos pulgares para arriba. Entonces dejo de grabar esta clase para darla por finalizada.